¿Cuáles son los errores más frecuentes y más básicos en una planificación financiera personal? ¿Y cómo evitar estos errores? Precisamente de esto es el podcast de hoy. Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 344 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Se puede decir que sigo con esta especie de serie de podcasts en los que tratamos temas un poco más básicos de finanzas personales, igual que el podcast anterior y el anterior de ese. Más o menos estoy hablando siempre del mismo tema tratado de diferentes enfoques, con diferentes puntos de vista. Y aparte del podcast, el podcast semanal recuerda que todos los viernes se envía una newsletter en la que tienes muchísima más información de finanzas personales. Si te quieres apuntar, es en quieroserrico.com/lista. Pues bien, vamos a entrar un poco en el tema de hoy. Errores más frecuentes, más habituales cuando planificamos financieramente, cuando hacemos una planificación de nuestras finanzas. Sin duda, tener una buena planificación financiera es clave, es fundamental para una buena estabilidad económica. Y un tema del que no he hablado en los últimos capítulos es que también es una de las claves para enseñar a nuestros hijos desde pequeños a manejar el dinero, a ahorrar, a tomar decisiones responsables, bien que al final sea una base en la que puedan construir ellos su futuro. Como te he estado diciendo en los últimos capítulos, planificar financieramente o hacer una buena planificación de nuestras finanzas es algo muy importante. Y te voy a hablar de 3 aspectos de esta planificación financiera. La educación financiera desde edad temprana, establecer metas y tomar decisiones responsables. En cuanto a la educación financiera, yo no sé cuál es tu opinión sobre educar financieramente a tus hijos. Si es que los tienes, desde mi punto de vista es que es algo fundamental, es algo que sí o sí debemos hacer. Porque si no se hace en casa, no lo va a hacer la sociedad. Llamemos la sociedad, pues no sé, sus amigos, la escuela, la televisión. No, si no lo hace en casa, si no lo aprende en casa, pues son cosas que no va a aprender fuera. Y esta educación financiera sin duda es clave para tener un buen futuro económico. Puede que haya más aspectos, pero una buena educación financiera es clave para evitar cometer muchísimos errores. Y por tanto es importante que involucremos a nuestros hijos en conversaciones sobre ahorro, gasto responsable, gestión de recursos. Es bueno darle algunos conocimientos que al final le van a servir para el resto de su vida. Tal vez te pueda parecer algo complicado o que es un tema que no es cosa de niños, pero es que temas como un consumo responsable, gestionar adecuadamente los recursos familiares, especialmente los que tienen a su disposición, el poder establecer metas financieras, pues yo creo que son cosas que están al alcance de cualquier edad. Yo te voy a poner un ejemplo personal. A veces cuando voy de compras con mis hijos, pocas veces pasa, pero cuando voy de compras con mis hijos les puedo asignar, a veces les asigno un dinero que se pueden gastar, que es una forma a su vez de evitar gastar más, porque al final si no te acaban pidiendo quiero esto, quiero lo otro y no sé qué y no sé cuánto. Así le das una cantidad de dinero, en la que sea 1 euro, 5 euros, bueno, pues cada uno en función de sus posibilidades, de la edad del niño y de lo que le quieras permitir que se compre, y que ellos lo gestionen como quieran, que se compren lo que quieran. Y en mi caso yo tengo que reconocer que me porto bastante mal con mis hijos, porque después de establecer ese presupuesto, pues me gusta llevarlos por todas las secciones en donde hay cosas que les gustan. Juguetes, libros, cromos, coleccionables, refrescos, chuches. Bueno, en definitiva, al final ellos saben que no pueden tener todo lo que les apetece. Y de adultos nos va a pasar igual. No hay nadie en el mundo que tenga todo lo que quiera. Bueno, pues esto es un poco la importancia de una buena educación financiera desde muy temprano. Otro aspecto muy importante de una buena planificación financiera es tener metas financieras. Las metas al final nos dan, no sé cómo llamarle, dirección, nos ayudan a mantenernos motivados al final en nuestro proceso de ahorro, de inversión, llámalo como quieras, pero es una forma de sentirnos más motivados. Yo creo, desde mi punto de vista, que sin metas es prácticamente imposible alcanzar avances financieros significativos. Las metas al final, pues para mí son lo que nos ayudan, lo que nos da energía, lo que nos motivan para ahorrar y para todo lo demás. Y estas metas yo creo que debes tener metas a corto, a medio y largo plazo. Metas a corto plazo, pues pequeñas recompensas.
pequeñas recompensas de forma frecuente, todos los meses o cada 2, cada trimestre, no más de cada 3 meses. A medio plazo, pues son cosas que en principio nos van a hacer o que nos deberían hacer pues más felices, la vida mejor o más cómoda. Y a largo plazo son metas destinadas a un día por si pasa cualquier cosa o por si un día me hace falta. Te pongo algunos ejemplos para que lo entiendas un poquito mejor. Una meta a corto plazo, pues puedes poner que cuando llegue a tal cantidad ahorrada, invertida en mi cuenta de ahorro, pues me voy a dar tal recompensa, que puede ser comprarme algo que me guste, ir a comer con la familia a un sitio bueno, no sé, pequeñas recompensas que solo tienes cuando cumples determinados hitos. Hitos de ahorro, de inversión, bueno, pues un poco cuáles sean esos tus objetivos financieros. A medio plazo está más enfocado a temas de, no sé, vacaciones, cambiar de coche, reformas en casa, una mudanza. Bueno, pues esto sería un poco más a medio plazo. 5 años sería un horizonte que podemos considerar medio plazo. Y por último, a largo plazo, pues nada, es educación de los hijos, jubilación, herencias, bueno, todas estas cosas. Otro punto, el tercer punto, por lo que es muy importante tener una buena planificación financiera es para poder tomar decisiones de una forma más responsable, más conociendo un poco las consecuencias. Aquí es básicamente un sistema para evitar cometer errores. Yo sé que es imposible que puedas evaluar todas las opciones que tienes disponible, considerar todos los beneficios y riesgos asociados antes de tomar cualquier decisión, por supuesto que es imposible, pero un poco de prudencia, un poco de reflexión, pues al final nos evitan caer en algunas trampas financieras y garantizar que a largo plazo pues estamos haciendo lo que realmente se supone que deberíamos estar haciendo, es decir, que estamos enfocados en nuestros objetivos. Y simplemente en muchos casos un poco de educación financiera sería suficiente para evitar esas inversiones de alto riesgo, esas inversiones que nos prometen rentabilidades imposibles. Pues yo creo que con un poquito de educación financiera es más que suficiente para evitar estas trampas. En otras palabras, es un poco de sentido común. Bueno, te he hablado un poco eso de la importancia de la educación financiera, pero no te he hablado de los principales errores que se suele cometer, que es el tema del podcast, y también, por supuesto, cómo evitarlos. Pues venga, vamos a ello. El primero de los errores yo considero que es no tener un presupuesto mensual. Y aquí, si no tienes presupuesto, es donde se descontrolan todas las finanzas. Te falta un poco de organización, un poco de control sobre ingresos y gastos, y al final, pues, nos acaba llevando a mala gestión de nuestro dinero. Para esto, para mí es fundamental tener siempre un presupuesto. En el podcast 342 te he explicado bastante sobre el tema del presupuesto. Y en el presupuesto, pues también debes tener eso, cuáles van a ser los límites de tus gastos, hasta dónde vas a poder gastar. Esto es la clave más importante. El segundo error es no tener un fondo de emergencia. Mira, realmente un imprevisto le puede suceder a cualquiera en cualquier momento, y algunos imprevistos pueden afectar bastante a nuestra economía. Así que es importante que poco a poco vayamos destinando algún dinero a tener este fondo de emergencias, este colchón de seguridad, no sé, llámalo como quieras, pero ese dinero apartado por si en algún momento lo necesitas. Y a donde no llega un fondo de emergencias, pues deberías tener algún seguro. Un seguro de incendios, de robo, de vida, de lo que necesites según tus circunstancias. Vamos ya con el tercer error. El tercer error sería desconocer ciertas características o los productos financieros en los que estamos invirtiendo o que tenemos contratados. Cómo funciona la cuenta corriente que tienes en tu banco, la tarjeta, la hipoteca que has firmado, el seguro de no sé cuánto. Pues conocer cómo funcionan estos productos financieros, cuáles son un poco sus claves, cuáles son sus riesgos, pues es algo muy muy importante que todos deberíamos entender de una forma más o menos completa. Y conocer esto pues al final nos ayuda a tomar mejores decisiones más informadas y también en cierta medida evitar sorpresas desagradables en el futuro. En Quiero ser rico yo intento explicarte estos productos, estas características de productos financieros de los más básicos, al menos de los más sencillos y de los que están al alcance de todo el mundo. Existen muchísimos otros productos financieros, muchísimos que no trato porque son o muy complejos o no están destinados al público particular.
error tener gastos innecesarios o un poco un descontrol de nuestros gastos. Y esto en cierta medida pues también está muy relacionado con tener un presupuesto, pero es un poco más. A veces gastamos de forma, vamos a llamarle, impulsiva, sin control, y estos gastos pueden poner en riesgo nuestra estabilidad financiera. Así que un punto muy importante para evitarlo pues, es tener un presupuesto y llevar un buen registro de gastos. Además también tenemos que tener en cuenta nuestras planificaciones o nuestras metas a corto, medio y largo plazo y ser un poco consecuentes con ellas. Y también decir que en muchas ocasiones detrás de estos gastos impulsivos puede ser que estemos ocultando algún tipo de problema, que nos sintamos mal por alguna cosa que ha pasado o que nos sintamos mal con nosotros mismos y nos acabamos perjudicando a largo plazo por tener un poco de placer a corto plazo. Bueno, yo estoy seguro que sabes exactamente de lo que te estoy hablando. Y esto pues puede ser con gastos, puede ser con comida, con relaciones amorosas, con alcohol, drogas o cualquier otra adicción. Es frecuente que cuando haya estos problemas, pues algunas personas tienen este tipo de salidas. El cuarto error de una mala planificación financiera es depender de una sola fuente de ingresos. No hay mucho más que explicar, pero básicamente es que tengas solo una fuente de ingresos y eso nos pone en una situación un poco arriesgada. Nuestros ingresos al final dependen solo de esa fuente. Y bueno, el mundo ya sabes que está en constante cambio, cambia cada vez más rápido, cada vez está menos garantizado el futuro de cualquier empleo, de las pensiones y todas estas cosas. Por tanto, yo creo que es básico tener más de una fuente de ingresos. Pero aquí quiero matizar muy bien este punto, porque dicho así y explicado así se entiende bastante mal. Lo de tener varias fuentes de ingresos es no depender solo de un puesto de trabajo. Es decir, tener otros ingresos o tener, como por ejemplo tener pues algún negocio, o tener algún alquiler, o tener dividendos. Bueno, pues esto puede ser otras fuentes de ingresos, que es un poco lo que la mayoría de la gente piensa cuando se habla de no depender solo de una fuente de ingresos. Pero también es en cierta medida cuidar de tu trabajo y especialmente preocuparse de tu profesión, no de tu puesto de trabajo, sino de tu profesión. Un ejemplo muy habitual es que tengas un puesto de trabajo muy demandante y no te deja tiempo para emprendimientos o para montar negocios paralelos. Vale, pues aquí las alternativas que tienes, por un lado está la inversión, de eso ya te he hablado, y por otro lado pues está en lograr ser un gran profesional. Un profesional muy valioso, un profesional que si mañana lo despiden o que si cierra la empresa en la que está, pues en ese mismo día seguro que tiene 3 o 4 o 5 ofertas de trabajo. Básicamente es no depender en exclusiva de esa fuente de ingresos. Bien, pues estos serían un poco los errores más habituales de una mala planificación financiera y te quiero dar unos consejos finales para planificar un poco mejor. Así que vamos a hacer un pequeño resumen de lo comentado hasta ahora. En primer lugar, debes tener un presupuesto. Presupuesto, sí o sí, un presupuesto realista, un presupuesto con el que te sientas alineado. Al final es algo básico para tener el control de tus finanzas. Bueno, pues eso, en primer lugar, presupuesto. En segundo lugar, mantener un control de nuestros gastos. Yo creo que sí o sí se necesita un registro de gastos, pero se puede hacer de otras formas. Lo que sí es evitar gastos innecesarios, reduciendo aquellos gastos que para ti o para nosotros no son importantes. Al final es el único camino, es el mejor camino para avanzar hacia tener más libertad. Otro aspecto importante también es conocer los productos financieros, sus características, cuáles son adecuados para nosotros, cuál es la forma de poner a trabajar nuestro dinero y que con nuestro esfuerzo y con el poder del interés compuesto de nuestras inversiones, pues ir cada vez un poquito más rápido. Te repito un poco, presupuesto, control de gastos, conocer productos financieros y por último, pues existen muchísimas cosas que no podemos controlar. Y aquí es donde es muy importante tener un fondo de emergencias. Y tener un seguro, tener seguros donde nuestro fondo de emergencias no llega. Pues bueno, con estas recomendaciones estoy 100% seguro que vas a evitar la mayoría o los errores financieros más comunes. Aún así me falta un último punto, un bonus final, y que es un error muy habitual del que hoy no he hablado, y es el crédito. El error es usar el crédito igual que si fuese un ingreso. Pensar que si tenemos otorgado un préstamo personal o si nos dan una línea de crédito con una tarjeta de crédito,
pensar que este dinero es para consumir y vivir de letra en letra. Pero mejor este tema ya lo dejo para otro día. Y bueno, con esto ya me despido. Recuerda que aparte de este podcast tienes la newsletter de Quiero Ser Rico que te puedes anotar en quieroserrico.com/lista. Y dicho esto, ya nos escuchamos la semana que viene con un podcast un poco diferente, un resumen de toda la temporada y alguna que otra noticia. Venga, te espero la semana que viene. Hasta luego.